Hay una mancha de sangre en el tejado de la casa de las 7 chimeneas que ningún producto químico ha podido eliminar. La han fregado 427 veces en los últimos 50 años. Empleados de limpieza con cloro industrial, empresas especializadas en restauración. Incluso la policía científica en 2008 intentó analizarla con luminol. Desaparece durante semanas. Y luego regresa. Siempre en el mismo lugar. Exactamente entre la cuarta y quinta chimenea. Un óvalo irregular de 47 centímetros de diámetro que, según los análisis de 2008, contiene hierro oxidado compatible con sangre humana del siglo XVI. Pero lo que realmente aterra a quienes trabajan en este edificio del Ministerio de Cultura no es la mancha. Es lo que aparece junto a ella cada 23 de mayo. Huellas. Huellas de pies descalzos de mujer que recorren el tejado desde esa mancha hasta el borde del edificio. Huellas que brillan con un tono rojizo cuando el sol se pone. Huellas que desaparecen al amanecer. Y a las 11:34 de la noche, si te atreves a estar solo en el cuarto piso, escucharás lo que escuchó el guardia de seguridad Tomás Herrera el 23 de mayo de 2019. Pasos descalzos sobre tu cabeza, arrastrándose por el tejado. Luego un golpe seco, como un cuerpo cayendo. Y después, un grito. Un grito de mujer que no es de dolor. Es de traición. Es el grito de alguien que ve venir el cuchillo y reconoce la mano que lo sostiene. Tomás renunció esa misma noche. Después de 18 años trabajando allí. En su carta de renuncia escribió: no puedo seguir en un lugar donde los muertos gritan más fuerte que los vivos. Esta es la historia de Elena de Céspedes. Doncella de honor de la reina Isabel de Valois. Amante secreta de Felipe II, el rey más poderoso del mundo. Y la mujer que fue asesinada en este preciso edificio el 23 de mayo de 1570 porque sabía demasiado, porque amaba demasiado, porque había cometido el error de creer que un rey podía corresponder su amor. Su cuerpo nunca fue encontrado oficialmente. Pero en 1956, durante obras de remodelación, los obreros descubrieron algo en el sótano que hizo que 3 de ellos abandonaran el trabajo y nunca regresaran. Un espacio sellado detrás de un muro de ladrillo del siglo XVI. Y dentro, huesos. Huesos de mujer joven, envueltos en lo que alguna vez fue un vestido de seda. Y un cráneo con una fractura limpia en la base, el tipo de herida que produce un cuchillo largo insertado entre la tercera y cuarta vértebra cervical. Asesinato profesional. Ejecución. Los huesos fueron retirados sin identificar, sin ceremonias, sin preguntas. La dictadura franquista no quería escándalos sobre la monarquía española, ni siquiera sobre reyes muertos hacía 400 años. Los huesos desaparecieron. Pero Elena no. Para entender por qué su espíritu sigue atrapado en este edificio, debemos viajar a 1568. Madrid acababa de convertirse en la capital permanente del imperio español más grande de la historia. Felipe II reinaba sobre territorios donde nunca se ponía el sol. Pero su vida personal era un desastre. Su tercera esposa, Isabel de Valois, hija del rey de Francia, tenía solo 23 años y ya estaba enferma. Los embarazos constantes la habían debilitado. Los médicos reales sabían que no viviría mucho más. Felipe, aunque políticamente astuto, era emocionalmente distante. No amaba a Isabel. Respetaba la alianza que representaba, nada más. Pero había alguien en la corte que sí despertaba algo en el rey frío y calculador. Elena de Céspedes. 19 años. Cabello oscuro hasta la cintura. Ojos verdes que los cronistas de la época describían como inquietantes, como si pudieran leer el alma. Hija de un comerciante de sedas toledano enriquecido, había sido aceptada como dama de compañía de la reina gracias a una generosa donación de su padre a la corona. Elena era inteligente. Demasiado para su propia seguridad. Hablaba latín, francés e italiano. Leía los clásicos. Debatía con los eruditos de la corte. En una época donde se esperaba que las mujeres fueran ornamentales y silenciosas, Elena era brillante y audaz. Y eso fue lo que atrajo a Felipe. Los encuentros comenzaron en secreto en el otoño de 1568. Felipe tenía 41 años. Elena 19. Él era el hombre más poderoso del mundo.
Ella era una dama de compañía sin título nobiliario real. Era una relación imposible. Y precisamente por eso, irresistible para ambos. Se reunían en este edificio, la Casa de las 7 Chimeneas, que entonces pertenecía al capitán Zapata, un militar de confianza del rey que prestaba discretamente su residencia cuando Felipe necesitaba privacidad. La casa estaba estratégicamente ubicada en la calle Infantas, a menos de 500 metros del Alcázar Real, pero lo suficientemente lejos para ser discreta. Las 7 chimeneas no eran decorativas. Cada una correspondía a una habitación diferente con chimenea. Y en la habitación del cuarto piso, la que tenía vista directa al Alcázar, Felipe y Elena se encontraban 2 o 3 veces por semana. Un criado del capitán Zapata, llamado Rodrigo Muñoz, llevaba un diario. Ese diario fue descubierto en 1923 en el Archivo Histórico Nacional por la historiadora Carmen Sanz. En él, Rodrigo documentaba cada visita del rey. Y algo más inquietante, documentaba los cambios en Elena. 15 de diciembre de 1568, la señorita de Céspedes llegó llorando. Su Majestad estuvo con ella 3 horas. Cuando se fue, ella seguía llorando. 3 de enero de 1569, la señorita se ve enferma. Rechazó la comida. Me preguntó si conocía hierbas para calmar náuseas. Le dije que no. 14 de febrero de 1569, la señorita ya no puede ocultar su condición. Lleva ropas más holgadas. Pero se nota. Pronto todos lo sabrán. Elena estaba embarazada. Del rey de España. En 1569, esto no era solo un escándalo. Era una amenaza a la sucesión, a la estabilidad de la corona, a las alianzas internacionales. Isabel de Valois aún vivía. Cualquier hijo bastardo reconocido sería una humillación pública para Francia, para la reina, para el delicado equilibrio político que mantenía a Europa unida. Felipe tenía 2 opciones, reconocer al niño y enfrentar una crisis internacional, o eliminar el problema. Eligió la segunda. El 3 de marzo de 1569, Felipe ordenó el arresto del padre de Elena, el comerciante de sedas. La acusación, fraude fiscal. Una acusación que se usaba comúnmente para eliminar personas inconvenientes. El padre fue encarcelado. Elena quedó sin protección, sin recursos, completamente vulnerable. 5 días después, Felipe convocó a Elena a la Casa de las 7 Chimeneas. No fue solo. Llevó a 2 hombres, su confesor personal, Fray Diego de Chávez, y don Antonio Pérez, su secretario de Estado, el hombre que se encargaba de los asuntos delicados del rey. El diario de Rodrigo Muñoz documenta lo que sucedió esa noche. 8 de marzo de 1569, Su Majestad llegó a las 9 de la noche con el padre Diego y don Antonio. La señorita subió a la habitación del cuarto piso como siempre. Pero esta vez Su Majestad no subió. Se quedó en el segundo piso con el padre Diego. Don Antonio subió solo. Escuché gritos. Gritos de la señorita. Luego silencio. Don Antonio bajó 2 horas después. Tenía sangre en los puños de la camisa. Su Majestad se fue sin decir palabra. Nadie ha vuelto a ver a la señorita de Céspedes. Elena no murió esa noche. Eso habría sido demasiado simple. Lo que sucedió fue peor. Antonio Pérez le ofreció una salida. Un arreglo que salvaría su vida y la de su hijo. Sería casada inmediatamente con un noble de provincias, alguien de bajo rango que no haría preguntas si se le pagaba suficiente. El niño nacería en secreto, sería entregado a una familia campesina, y Elena viviría tranquilamente lejos de Madrid, con una pensión mensual suficiente para mantener su silencio. Elena aceptó. No tenía opción. Su padre estaba en prisión. Ella estaba embarazada de 4 meses. Y acababa de comprender que el hombre al que amaba era capaz de eliminarla sin pestañear. El 15 de marzo de 1569, Elena fue casada con don Gaspar de Mendoza, un noble empobrecido de Cuenca. La ceremonia fue en una capilla privada. Sin invitados. Solo el cura, los novios, y Antonio Pérez como testigo. Don Gaspar recibió 10,000 ducados. Una fortuna.
Y una advertencia: si Elena alguna vez regresaba a Madrid, o si contaba cualquier detalle de su tiempo en la corte, él perdería todo y probablemente su vida también. Pero Elena no pudo quedarse callada. Durante los siguientes meses, desde Cuenca, Elena escribió cartas. Cartas a Felipe. Cartas suplicantes al principio: mi rey, mi amor, nuestro hijo se mueve dentro de mí. ¿No querrás conocerlo? Luego cartas desesperadas: me has abandonado como a un perro en el camino. ¿Es este el honor del rey de España? Y finalmente, cartas peligrosas: si no reconoces a tu hijo, el mundo sabrá que el gran Felipe II es un cobarde que abandona lo que ha sembrado. Las cartas fueron interceptadas por los espías de Antonio Pérez antes de llegar al rey. Pero Elena no lo sabía. Seguía escribiendo. Y comenzó a hacer algo aún más peligroso: habló con su esposo. Le contó toda la verdad. Don Gaspar, horrorizado, escribió inmediatamente a Antonio Pérez informándole de la situación y preguntando qué debía hacer. La respuesta llegó el 18 de mayo de 1570: traiga a su esposa a Madrid. Tenemos que resolver esto de una vez por todas. Elena estaba en su 8º mes de embarazo cuando llegó a Madrid. Don Gaspar la llevó directamente a la casa de las 7 chimeneas. Le dijeron que el rey finalmente había aceptado verla, que hablarían de un arreglo más generoso. Elena, ingenua o desesperada, creyó. Antonio Pérez la esperaba en la habitación del 4º piso. La misma donde meses antes se había reunido con Felipe. Pero esta vez Felipe no estaba. Solo Antonio. Y otro hombre. Un hombre corpulento, vestido completamente de negro, con una espada corta al cinto. Lo que sucedió en esa habitación está documentado solo parcialmente. Pero hay una fuente, el testimonio de don Gaspar de Mendoza, dado 20 años después en su lecho de muerte a un cura confesor. El testimonio fue encontrado en los archivos de la Inquisición en Toledo en 1891. Durante años se creyó que era una invención. Hasta 1956, cuando encontraron los huesos. Don Gaspar declaró: me ordenaron esperar en el 2º piso. Escuché gritos. Mi esposa gritaba: no. Estoy embarazada. Es hijo del rey. Luego escuché golpes. Muchos golpes. Como si alguien forcejeara. Quise subir, pero el mismo don Antonio me lo impidió. Me dijo: si subes, morirás con ella. ¿Prefieres eso? Soy un cobarde. No subí. Los gritos cesaron. Don Antonio subió. Bajó media hora después y me dijo: tu esposa sufrió un accidente. Cayó por las escaleras. Tanto ella como el bebé murieron. Es muy triste. Aquí hay 5,000 ducados más por tu dolor. Nunca hables de esto, punto. Pero Elena no cayó por las escaleras. Eso era la historia oficial. La verdad es mucho más oscura. Según el testimonio de Rodrigo Muñoz, el criado que limpiaba la casa, al día siguiente de aquella noche, don Antonio me ordenó limpiar la habitación del 4º piso. Había sangre. Mucha sangre. En las paredes, en el suelo, incluso en el techo. Como si alguien hubiera sido descuartizado. Pasé 3 días limpiando. Pero una mancha en el suelo de madera no salía. Don Antonio ordenó cambiar todas las tablas. Pero cuando subieron al tejado para reparar una chimenea semanas después, encontraron sangre también allí. Nunca la pudieron quitar. Elena fue asesinada brutalmente. Apuñalada múltiples veces. Y su cuerpo, junto con el bebé que llevaba, fue emparedado en el sótano de la casa. Sin ataúd. Sin ceremonia. Sin nombre. Como si nunca hubiera existido. Don Gaspar recibió su dinero y regresó a Cuenca. Nunca se volvió a casar. Murió en 1590, atormentado por pesadillas. En su testamento dejó instrucciones de que se dijeran 1,000 misas por las almas de mi esposa Elena y mi hijo que nunca nació. Felipe II nunca mencionó a Elena de Céspedes. Ni una sola vez en documentos oficiales. Antonio Pérez siguió siendo su hombre de confianza hasta 1579, cuando fue arrestado por otro asesinato, el de Juan de Escobedo, y huyó de España.
Y la casa de las 7 chimeneas quedó maldita. El capitán Zapata vendió la propiedad en 1574. El nuevo dueño duró 3 años. Se mudó después de que su esposa jurara ver una mujer vestida de blanco caminando por el tejado cada noche del 23 de mayo. El siguiente dueño también la vio. Y el siguiente. Durante 450 años, cada persona que ha vivido o trabajado en este edificio ha reportado lo mismo. Los fenómenos siguen un patrón específico. Entre el 15 y el 25 de mayo, la actividad se intensifica. Las luces del cuarto piso parpadean sin razón. Las computadoras se apagan solas. Las impresoras imprimen páginas en blanco, o páginas con una sola frase repetida cientos de veces: ¿por qué me mataste? En 1998, una funcionaria del Ministerio de Cultura llamada Isabel Moreno trabajaba tarde la noche del 23 de mayo. Estaba sola en el cuarto piso. Eran las 11:30 de la noche, escuchó pasos sobre su cabeza. Pasos descalzos arrastrándose. Llamó a seguridad. Les dijo que había alguien en el tejado. Los guardias subieron. No encontraron a nadie. Pero encontraron huellas. Huellas de pies descalzos de mujer que iban desde la cuarta chimenea hasta el borde del edificio. Y las huellas brillaban con un tono rojizo. Isabel sacó una fotografía con su teléfono. La fotografía todavía existe. Fue analizada por expertos en 2003 para el programa Cuarto Milenio. Las huellas son reales. No son pintura. No son trucos. Son marcas de una sustancia orgánica que contiene hierro. Sangre. En 2008, un equipo de investigadores paranormales obtuvo permiso para pasar la noche del 23 de mayo en el edificio. Instalaron grabadoras en cada piso. A las 11:34 de la noche, todas las grabadoras captaron lo mismo: pasos en el tejado, un golpe seco, y luego una voz de mujer que grita: «Antonio, no. Es hijo del rey». La psicofonía fue analizada por especialistas en audio forense. La voz es de una mujer joven. El acento es castellano del siglo XVI, según lingüistas de la Universidad Complutense. Y el nombre era Antonio, se escucha claramente. Pero hay algo más en esa grabación. Algo que no transmitieron en televisión. Después del grito, si subes el volumen al máximo, se escucha otra voz. Una voz de hombre que susurra: «Perdón». Los empleados actuales del Ministerio de Cultura tienen un protocolo no oficial: nunca quedarse solos en el cuarto piso después de las 10 de la noche. Nunca subir al tejado en mayo. Y si escuchas pasos sobre tu cabeza, ignóralos. No busques. No preguntes. Solo sal del edificio. María José Campos, quien trabajó allí durante 15 años como archivista, dice: Elena está atrapada. Revive su muerte cada 23 de mayo. Camina por el tejado buscando una salida que no existe. Y cuando encuentra el borde del edificio, se da cuenta de que ya está muerta. Y el ciclo se repite. Eternamente. Los escépticos argumentan que son solo leyendas, historias exageradas sobre una amante del rey que probablemente murió de parto o de enfermedad. Pero los escépticos no pueden explicar los huesos encontrados en 1956. No pueden explicar las psicofonías. No pueden explicar por qué más de 200 personas, durante 450 años, han visto exactamente la misma aparición: una mujer vestida de blanco, con el cabello oscuro hasta la cintura, caminando descalza por el tejado entre las chimeneas. Y no pueden explicar la mancha de sangre que sigue reapareciendo. Una mancha que ha sido analizada 3 veces. Una mancha que contiene ADN degradado, pero suficiente para determinar que es sangre humana tipo O y de una mujer, y que tiene entre 400 y 500 años de antigüedad. En 2015, una médium española llamada Paloma Navarrete visitó el edificio para un documental. Subió al cuarto piso. A los 5 minutos comenzó a llorar incontrolablemente. Dijo que sentía un dolor agudo en el vientre, como si la estuvieran apuñalando. Tuvo que ser sacada en camilla. En el hospital, los médicos no encontraron nada físicamente mal con ella. Pero Paloma insistió en que había sentido algo más que dolor. Había sentido la traición. Elena no solo fue asesinada, dijo Paloma en una entrevista posterior. Fue traicionada por el hombre que amaba.
El rey ordenó su muerte. Ella lo sabe. Y esa es la razón por la que no puede irse. No es el asesinato lo que la ata a este lugar. Es la traición. ¿Es verdad? ¿Felipe II realmente ordenó el asesinato de Helena de Céspedes? No hay prueba documental directa. Los archivos reales fueron limpiados sistemáticamente durante siglos. Cualquier evidencia de amantes inconvenientes fue destruida. Pero hay pistas. En 1912, un historiador llamado Antonio Rodríguez Villa encontró una carta en los archivos de Simancas. Una carta de Felipe II a Antonio Pérez, fechada el 20 de mayo de 1570. 3 días antes del asesinato. La carta dice: resuelve el asunto de la mujer de Cuenca. Permanentemente. No quiero oír más de esto. Permanentemente. Una palabra. Pero suficiente. Felipe II murió en 1598, después de 42 años como rey. Sus últimas palabras, según los cronistas, fueron: Señor, dame tiempo para arrepentirme de mis pecados. Estuvo en agonía durante 53 días. Gritaba de dolor. Los médicos no podían hacer nada. Algunos dijeron que estaba poseído. El rey más poderoso del mundo murió sufriendo, llamando a Dios, pero quizás también atormentado por los fantasmas de aquellos que destruyó. ¿Uno de esos fantasmas era Helena? Hoy, la Casa de las 7 Chimeneas es un edificio gubernamental hermoso e histórico. Turistas pasan frente a él todos los días sin saber su historia. Algunos notan las chimeneas y toman fotografías. Muy pocos saben que están fotografiando el lugar donde una mujer de 20 años y su bebé nonato fueron brutalmente asesinados por orden del rey de España. Pero Helena lo sabe. Y cada 23 de mayo, a las 11:34 de la noche, camina de nuevo por ese tejado. Busca de nuevo la salida que nunca encontrará. Y grita de nuevo el nombre del hombre que la traicionó. Si alguna vez estás en Madrid un 23 de mayo por la noche, si pasas frente a la Casa de las 7 Chimeneas, si miras hacia el tejado y ves una figura vestida de blanco caminando entre las chimeneas, no eres el primero. Y no serás el último. Helena sigue esperando. Esperando justicia que nunca llegó. Esperando que alguien, finalmente, diga la verdad sobre lo que le hicieron. Esperando que su hijo, que nunca tuvo la oportunidad de respirar, sea reconocido. Y mientras la verdad permanezca enterrada, Helena permanecerá en ese tejado. Caminando. Gritando. Sangrando. Porque algunos crímenes son tan atroces que ni siquiera la muerte puede borrarlos. Y algunas traiciones son tan profundas que el alma no puede descansar. Nunca. La mancha de sangre seguirá apareciendo. Las huellas seguirán brillando. Y el grito seguirá resonando en las noches de mayo. Porque en la Casa de las 7 Chimeneas, el pasado nunca muere. Solo espera. Y observa. Y recuerda.